Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos, donde él en esta vez, ya dejando el tema de los sumerios que tratamos en los otros libros, se centra ahora en lo que pasaba en este continente. Y es prácticamente él que hace eso, que muchos historiadores, casi todos los historiadores nos hablan de los sumerios, las miles de tablillas que se han encontrado, y nunca mencionan a este continente, qué pasaba, qué había aquí, en la misma época que ya se estaban realizando se estaban realizando varios acontecimientos. Entonces Zecharia Sitchin en este libro aborda ese tema, ¿no? Las mismas personas que civilizaban en Sumeria, civilizaban aquí también. Y eso nadie lo aborda, lo desarrolla, y hace la relación entre las dos culturas, ¿no? La Sumeria y lo que pasaba aquí, la preamericana. La última parte veíamos que los toltecas abandonaron la ciudad de Toyán, ahí en México, y se desplazaron más al sur, a miles de kilómetros. Y nos dice Zecharia Sitchin que hicieron eso, ese desplazamiento, abandonaron Toyán, pero no significa que Toyán quedó sola. O sea, se quedaron miles de personas viviendo allá. Dice Sitchin, titulando esta parte aquí, como el capítulo 5 de este libro, él lo titula "Si forasteros de más allá de los mares". Los toltecas dejaron Toyán en el año 987 después de Jesucristo, bajo el liderazgo de su rey Topilzin-Quetzalcóatl. Topilzin-Quetzalcóatl, no hay nada extraño que se coloque ese rey junto a su nombre, el nombre de uno de sus supuestos dioses, de esa raza, los Anunnaki, blancos, barbudos. Porque eso lo seguimos haciendo hoy. Cuando usted se pone Roberto Jesús, está honrando, al lado de su nombre Roberto, está honrando a Jesús, el líder religioso de los católicos. Entonces es lo mismo, ¿no? Ese rey llamado Topilzin se coloca también el nombre de Quetzalcóatl, que es el personaje que le da la civilización a esta cultura, a los toltecas y a otras, ahí en México. Entonces es en honor a esa persona. Si seguimos con esa costumbre hoy, cuando la mujer se coloca Ana María, estamos hablando a esa Virgen María de los católicos también. Entonces ese rey llamado Topilzin-Quetzalcóatl, dice, reunió a miles de los ciudadanos de Toyán, no a todos, mucha gente se quedó ahí en Toyán, reunió a miles y bajo el liderazgo de este rey decidieron emigrar a otro lugar, molestos con las abominaciones religiosas. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando se dice aquí abominaciones religiosas que sucedían en Toyán, y fue la causa, dice Sitchin, de que ese rey con miles de esos habitantes que lo siguieron abandonaron Toyán. Abominaciones religiosas. El Anunnaki creó las religiones. Engañó al terrestre diciéndole que ellos eran dioses, prometiéndoles vida eterna y resurrección. Todo falso. Pero el terrestre se lo creyó y se lo sigue creyendo hasta el día de hoy. Muchas de esas grandes religiones desaparecieron, y estas que están también van a desaparecer a medida que el terrestre va civilizándose más, avanzando más en conocimientos. Después de miles de años el terrestre descubre que esta gente no son dioses, nunca fueron dioses.
Es un engaño para dominar al terrestre ideológicamente, ¿no? A nivel de la mente. Los pocos que eran ellos aquí en el planeta, los Anunnaki, elaboraron ese plan de cómo ellos, siendo más pocos que nosotros, que el terrestre, iban a conseguir dominar a tantos miles de terrestres. Entonces se crearon un hombre y una mujer, entre ellos se inventaron eso de que eran dioses, elaboraron rituales, tomaron a terrestres y los formaron como sacerdotes, le inventaron ropas, vestiduras distintas, le enseñaron rituales, y todas esas prácticas que realizan las religiones, ¿no? Ofrecerle ofrendas, hacerle peticiones a ellos. De esa manera el terrestre, a través de miles de generaciones, pues lo veía como seres muy, muy superiores a ellos y que tenían un poder divino que el terrestre ni imaginaba tener, como es la vida eterna, que era falso. El terrestre ve que esta raza de personas, los Anunnaki, tienen un ciclo de vida muy, muy grande, muy largo, de miles de años. Entonces el terrestre, a través de varias generaciones, piensa que esta gente son eternos. Y llegaron a decirle así, los eternos. Porque no entendían que se trataba realmente de un ciclo de vida distinto. Y dice que este rey entonces abandonó por abominación religiosa. ¿Qué era lo que pasaba? Los sacerdotes en esa ciudad de Toyán, que trabajaban en la residencia de ese llamado Dios por ellos, que el terrestre le llamaba templos a esas residencias de esos señores. Llegó una etapa en que esos señores se fueron, desaparecieron del planeta. Y entonces en el terrestre se queda esa nostalgia, ¿no? Como esa desesperación de quedarse sin protección divina frente a cosas, fenómenos, acontecimientos, hechos que el terrestre no tenía como esa capacidad de enfrentarse, queda como un huérfano. Después de miles de años y miles de generaciones, ¿no? Teniendo a esos personajes como sus protectores, como sus civilizadores, como sus defensores. Entonces esta gente se va y el terrestre se queda como desamparado, de quienes les servían a ellos en esas residencias llamados templos. Toman ese comando que tenían esos llamados dioses y se inventan cosas, o sea, exageran. Y como cuando usted es esclavo de alguien y ese alguien que es el patrón de usted se va y usted toma el comando, entonces actúa peor que lo que actuaba ese dueño de esclavos que lo dirigía a usted. Eso es lo que pasó con el terrestre. Se fueron esas personas y el terrestre, el sacerdocio, agarra ese poder y lo exagera en muchas cosas, a fin de mantener el control. Se inventaron en Toyán que los dioses podían volver de nuevo, si se les ofrecía sacrificios humanos, sea de doncellas, eso se lo inventaron ellos, ¿no? De doncellas, de corazones de personas, todo eso se lo inventaron esos locos sacerdotes. Y engañaron a sus pueblos diciéndole que eso era voluntad de lo que querían los dioses y que eso iba a hacer que volvieran. Esas abominaciones, como siempre ha pasado, ¿no? Mucha gente critica esas cosas, como hasta el día de hoy pasa, ¿no? Mucha gente critica y cuestiona las religiones, sus prácticas, y esas personas a veces son atacadas, demonizadas. Eso pasaba también. Entonces en Toyán un grupo de personas cuestionaba esas prácticas religiosas que no estaban antes. Matar personas para ofrecérselas a esos señores llamados dioses y para convencerlos de que volvieran, eso no existía.
esas prácticas. Por eso se dice molesto con las abominaciones religiosas que ese grupo de sacerdotes inventaron. Decidieron, en lugar de enfrentar y llegar a la violencia, pues decidieron irse de ese lugar. Y ese rey con sus seguidores se fueron. Caminaron miles de kilómetros hacia el sur, estando ahí casi en el centro de México. Dice, bajo el liderazgo de Topilzin Quetzalcóatl, los toltecas abandonaron Toyán, molestos con las abominaciones religiosas y buscando un lugar donde poder dar culto, como en los días de antaño. O sea, iban a seguir con su religión, pero no con estas abominaciones de estar matando personas, con el cuento de que así los dioses iban a volver. Seguramente, dice Sitchin, podrían haber encontrado un lugar más cercano de Toyán, haciendo así su viaje menos arduo, teniendo que pasar por menos territorios de tribus hostiles. Sin embargo, decidieron llevar a cabo una larga caminata de más de 1500 kilómetros lejos de Toyán, hasta una tierra diferente en todos los aspectos, llana, sin ríos, tropical, muy distinta a aquella de Toyán. Entonces ven, una parte de los habitantes de Toyán emigra bajo el liderazgo de este rey y otra parte sigue en Toyán, aquellos sacerdotes locos matando personas, ofreciéndolas en sacrificios, y que para que los llamados dioses volvieran. Entonces se van a miles, más de 1500 kilómetros, se deja el rey con ese grupo de toltecas. Y se hace Sitchin la pregunta, no se detuvieron, dice Sitchin, no se detuvieron hasta llegar a Chichén Itzá, al sur. Entonces se pregunta Sitchin, ¿por qué eso? ¿Cuál era el imperativo para llegar a la ciudad sagrada que los mayas ya habían abandonado cientos de años atrás? Ese grupo de toltecas bajo ese rey tenían información de que esa ciudad fue abandonada, Chichén Itzá, hacia el sur, cientos de años atrás, y fue ahí donde ellos se fueron, a esas ruinas de esa ciudad abandonada de Chichén Itzá a residir. ¿Cuál era el imperativo, dice Sitchin, para llegar a la ciudad sagrada que los mayas ya habían abandonado? Tan solo podemos buscar una respuesta en sus ruinas, dice Secharya Sitchin. Pero eso es importante, el trabajo arqueológico, preservar los tesoros arqueológicos, no dejar que otros se los roben de otros países, porque es parte de la historia de ese pueblo y en esas ruinas están respuestas, como dice Sitchin. Tan solo podemos buscar respuesta en las ruinas de Chichén Itzá, esa ciudad que los toltecas que abandonaron Toyán fueron a repoblar, a reconstruir y a construir cosas nuevas también. De fácil acceso desde Mérida, ahí en México, la capital administrativa de Yucatán, se ha comparado a Chichén Itzá con la italiana ciudad de Pompeya, que fue sepultada por la erupción, según dicen algunos, en donde después de quitar las cenizas, ahí en Pompeya, Italia, las cenizas volcánicas bajo las cuales yacía enterrada, salió a la luz una ciudad romana, con sus calles, sus casas, sus murales, con sus pintadas callejeras y todo. Eso hicieron los toltecas en Chichén Itzá, no quitando cenizas de volcanes, porque es una llanura, no hay montañas volcánicas, sino desmatando, porque lo que había tomado cuenta de esa ciudad antigua de Chichén Itzá había sido la floresta, se cubrió todo de selva, como diríamos. Entonces ellos no tuvieron que tirar cenizas como en Pompeya, sino
comenzar a eliminar floresta, ¿no? Cantidad de árboles que habían tomado cuenta, cubierto casi los edificios de esta antigua ciudad de Chichén Itzá. Aquí lo que había que quitar era la cubierta selvática, recompensando al visitante con un doble regalo: una visita a una ciudad maya del Imperio Antiguo y una imagen especular de Toyán, tal como sus emigrantes la habían visto por última vez. Pues cuando los toltecas llegaron, reconstruyeron y construyeron Chichén Itzá a imagen de su antigua ciudad capital. O sea, ellos encontraron ruinas, pero construyeron otras edificaciones imitando a su Toyán antigua que habían abandonado. Los arqueólogos creen que en este lugar hubo una importante población incluso en el primer milenio antes de Cristo. Las crónicas de Chilam Balam dan fe de que hacia el año 450 después de Cristo, Chichén Itzá era la principal ciudad sagrada de Yucatán. Entonces se le llamaba Chichén, que significa la boca del pozo, pues su rasgo más sagrado era un cenote o pozo sagrado. En México se le dice a esos pozos de agua subterráneos cenotes. En otros lugares se le dicen ojos de agua, que están debajo de la superficie. Entonces eso es un cenote, un pozo, un ojo de agua, en una cavidad, al cual llegaban peregrinos de todas partes. A Chichén Itzá, la boca del pozo, llegaban peregrinos de todas partes, cuando era una ciudad poblada por los mayas. La mayor parte de los restos visibles de aquella era de dominación maya en Chichén Itzá están situados en la parte sur, lo que han dado en llamar el Viejo Chichén. Es como cuando te construye una ciudad o amplía una ciudad antigua. Por ejemplo, en nuestro país hay muchas ciudades coloniales que ya hoy resultan pequeñas, entonces, y que tenían a veces estaban amuralladas. Entonces llegan miles de personas del interior del país y comienzan a hacer barrios alrededor de esa parte colonial antigua. Eso es lo mismo que hicieron los toltecas en Chichén Itzá. El Viejo Chichén, o sea, es como la parte antigua de la ciudad, la ciudad antigua, la ciudad vieja. Es aquí donde están ubicados la mayor parte de los edificios descritos y dibujados por Stephen y Catherhoop, dos estadounidenses, que fueron allá a esas regiones donde estaba Chichén Itzá, compraron terrenos a precio de vaca flaca, y se hicieron propietarios de esos lugares donde estaban esas edificaciones antiguas. Ahí está el problema, ¿no?, de los gobiernos, no darle valor, el desconocimiento de los dirigentes de los gobiernos de nuestros países, de otros países del mundo, y no darle valor a la arqueología. Entonces otros que saben, tienen ese conocimiento arqueológico, van y se roban esos lugares o los compran baratísimos y se llevan cantidad de cosas de ahí hacia su país. Eso lo hacen los europeos y los estadounidenses. En muchos países del mundo llegan, los propios nativos, los gobiernos no valoran sus riquezas culturales, arqueológicas, las dejan abandonadas. Los ministerios de cultura no hacen nada, solo sentados en un escritorio, los ministros de cultura, porque a veces son cargos políticos y el ministro no sabe ni pío de cultura. Y entonces lo dejan así, llega un estadounidense, un europeo y compra ese terreno por unos cuantos dólares. Y comienza a sacar tesoros de ahí, porque ya sabía que había tesoros ahí, y a llevárselos hacia su país. Y así se van perdiendo los tesoros arqueológicos que son parte de la historia
de ese país y que le dan respuesta a muchas cosas de la historia actual de esos países. Por eso es importante valorar esos tesoros arqueológicos, no dejar que se los roben. Porque esos gobernantes entran para robar, para enriquecerse, no les interesan sus países, sus valores, su historia. Es una clase política que es muy corrupta y le interesa más enriquecerse que darle valor a la riqueza cultural de su propio país. Por eso muchos de esos gobiernos en estos países llegan y le eliminan casi el presupuesto completo al Ministerio de Cultura. Increíble lo que se hace. Entonces estos dos señores, Stephen, un tal de apellido Stephen y otro Catherhub, hicieron mucho diseño de esas estructuras de piedra que estaban en los terrenos que ellos compraron ahí en el sur de México, y en Guatemala, en Honduras. Hicieron diseño y esos diseños hoy ayudan mucho a ver cómo eran esas estructuras. Dice, es aquí donde están ubicados, en esa llamada ciudad vieja de Chichén Itzá, es aquí donde están ubicados la mayor parte de los edificios descritos y dibujados por Stephen y Catherhub, y llevan nombres tan románticos como Akat Zit, que significa lugar de la escritura oculta. Había escritura antigua, los mayas, los toltecas, los olmecas, esa gente tenía sus escrituras, no es como nos dicen el relato europeo, español, estadounidense, que estas culturas acá no tenían escritas. Todo eso es falso, es para desprestigiar estas culturas avanzadísimas con escrituras. Significa entonces el lugar de la escritura oculta. La casa de las monjas, el templo de los umbrales y así otros nombres. Los últimos en ocupar, o más bien reocupar, Chichén Itzá antes de la llegada de los toltecas fueron los izáes, o sea, antes de que aquel rey tolteca emigrara con miles de toltecas seguidores de él desde Toyán, antes de que llegaran y ocuparan de nuevo esa ciudad abandonada, Chichén Itzá. Antes de esos habían llegado otros. Antes de los mayas habían llegado los izáes. Y construyeron, dice, los últimos en ocupar o más bien reocupar Chichén Itzá antes de la llegada de los toltecas fueron los izáes, no antes de los mayas, sino después. Antes de que llegaran los toltecas estaban los izáes que llegaron a esas ruinas en que ya habían vivido los mayas cientos o miles de años antes. Chichén Itzá. Los últimos en ocupar o más bien reocupar Chichén Itzá antes de la llegada de los toltecas desde Toyán fueron los izáes, una tribu de nativos que algunos consideran parientes de los toltecas y otros ven como inmigrantes del sur. Fueron ellos los que le dieron al lugar su actual nombre, que significa la boca del pozo de los izáes, y construyeron su propio centro ceremonial al norte de las ruinas mayas. Los edificios más famosos del lugar, la gran pirámide central llamada el castillo y el observatorio astronómico que se le llama el caracol, los construyeron ellos, los izáes. Luego se apoderarían de estos edificios los toltecas que llegaron de último desde Toyán, que los reconstruirían cuando recrearon Toyán en Chichén Itzá. Los toltecas llegaron desde Toyán con aquel rey, miles de migrantes junto a él, y dejan el centro como la parte vieja de Chichén Itzá y construyen alrededor, ¿no?, otra ciudad nueva a imagen y semejanza de la ciudad de ellos que abandonaron, que dejaron, Toyán, desde donde salieron.
O sea, como que recrearon a Toyán ahí en los terrenos donde estaban las ruinas de Chichén Itzá. El descubrimiento fortuito de una entrada permite al visitante de hoy pasar por el espacio. Secharia Sitchin fala así porque él fue a ese lugar con varias personas de Estados Unidos. Él hacía como giras con muchos seguidores de él, de sus estudios, de sus libros, de sus teorías. Lo acompañaban a viajes a varias partes del mundo para comprobar lo que se decían a veces en las mismas tablillas. Él andó mucho por el mundo, visitó aquí, visitó esas ruinas, como visitó Egipto, visitó ahí en Medio Oriente, el Líbano, toda esa región de Palestina donde él se crió estudiando. Entonces él visitaba muchos lugares, por eso habla con propiedad Secharia Sitchin. El descubrimiento fortuito de una entrada permite al visitante de hoy pasar por el espacio que queda entre la pirámide de los Izáes y la de los toltecas, hasta el santuario Izá, en donde los toltecas instalaron una imagen de Chasmol y de un jaguar. Chasmol era como una de sus divinidades de los toltecas, el dios Chasmol, y de un animal propio de esas regiones como es el jaguar. Desde el exterior solo se puede ver la estructura tolteca, una pirámide que se eleva en 9 niveles. La pirámide de Quetzalcóatl o Kukulcán, una pirámide que se eleva en 9 niveles, como 9 pisos, hasta una altura de unos 56 metros, consagrada al dios de la serpiente emplumada. Ya les explicamos esa cuestión de la serpiente emplumada, que era simplemente la nave de Quetzalcóatl cuando se elevaba, o la nave de otro de esa raza de personas, los Anunnaki, aquí en este continente, cuando se elevaba y dejaba ese rastro de humo que se iba distorsionando como una serpiente en el aire, y la cabeza es la nave que vaya enfrente. Eso es la serpiente emplumada. Nos parece una serpiente esa nave. No le saben el nombre de la tecnología y la comparan con un animal que ellos conocen, que es la serpiente. Pero que ellos ven que se eleva, entonces dicen que es una serpiente que tiene plumas, que vuela como un pájaro, que se eleva. Entonces esa es la explicación de ese nombre de la serpiente emplumada. O sea, no era que eran serpientes o que tenían que ver con ese animal. Son imágenes figurativas para explicarnos algo. La serpiente emplumada de Quetzalcóatl, que se le llamaba también Kukulcán, que es el mismo hijo de Enki, que en Sumeria se le llama Ningisida, que ayudó a crear al terrestre genéticamente, con su padre Enki y con la media hermana de Enki, Nigmat, ahí en África. Crearon al primer terrestre, terrestre primitivo. Y en Egipto se le llama también a ese Ningisida el dios Tot o Tehuti. Y se le nombra con uno de los atributos que se le reconoce en todas las culturas, con una gran sabiduría, o sea, el dios de la sabiduría, de las grandes construcciones, el gran medidor, una cinta de medir que usa el arquitecto, que era un gran constructor y con una inmensidad de conocimientos a todos los niveles, inimaginable. Entonces el mismo Tot de Egipto, o Tehuti, es el mismo Ningisida en Sumeria, es el mismo Kukulcán y es el mismo Quetzalcóatl, que trae a los olmecas negros de Egipto hacia acá. Parece que los trajo a trabajar el oro, a extraer oro, y a otros de esa gente de ahí de Sumeria, de Medio Oriente, como veremos más para frente, nos dirá Secharia Sitchin. Dice, hablando de este edificio entonces, de la pirámide de Quetzalcóatl, no solo se le venera con ornamento de serpientes emplumadas,
honrando la nave y su rastro de humo como una serpiente, sino también incorporar, entonces diseñaban serpientes en las construcciones para imitar esa serpiente, esa nave que se va elevando, como les expliqué. No solo se le venera con ornamentos de serpientes emplumadas, sino también incorporando en la estructura diversos aspectos calendáricos, como la construcción en cada uno de los 4 lados de la pirámide, de una escalinata con 91 peldaños, que junto con el último peldaño, entre comillas peldaño, dice Sitchin, o plataforma, porque es una plataforma donde puede hasta aterrizar una nave pequeña de esta raza de gente que tenían. Eso lo hacían en Sumeria, ¿no? Hacían esas construcciones piramidales, no con la punta fina como una pirámide, sino construcciones de varios pisos en forma piramidal, y en el último piso había un garaje para la nave de estos señores. Es una plataforma reforzada. Entonces a eso se refiere, y así es que está la pirámide de Kukulcán. No termina en una punta como aquellas 3 de Egipto, que tienen otro significado y fueron construidas para para otro uso, como balizas para las naves que vienen desde el espacio. Por eso terminan en puntas. Estas no, estas terminan en plataforma, porque eran como residencia, y allá encima se dejaba la nave del tipo y podías residir en esos templos o pirámides, como le llama el terrestre. Entonces, hablando de esta pirámide de Quetzalcóatl, ahí en Chichén Itzá, sigue diciendo Sitchin, no solo se le venera como en cada uno de los 4 lados de la pirámide de una escalinata con 91 peldaños, que junto con el último peldaño o plataforma superior suman los días del año solar. 91 por 4 más 1 son 365 los días del año solar, como lo conocemos hasta el día de hoy. Un año, 365 días. ¿Ves? Todo, hay un cálculo matemático, temporal, que la Anunnaki es que le ha enseñado a estas culturas indígenas aquí, como se la enseñó allá en Sumeria también. Otra estructura llamada el Templo de los Guerreros duplica literalmente la pirámide de los Atlantes de Tula, tanto por su ubicación, esa es otra pirámide de los Atlantes, porque hay unas estatuas de más de 2 metros de altura de unos personajes en esa base lisa de lo que era un templo, una pirámide, y se le dice los guerreros, los atlantes, le han puesto su nombre a esas pirámides que son como unas columnas, pero que tienen forma de un ser humano, ¿no? Con unas ropas y unos objetos. Pero se le llama la pirámide de los Atlantes, de Tula, tanto por su ubicación y orientación como por su escalinata, las serpientes emplumadas de piedra que la flanquean, su decoración y sus esculturas. La pirámide de los Atlantes, puedes buscarla en internet para que vean, que no tengo un mapa aquí para disponibilizarle, ni unas imágenes para disponibilizárselas para que ustedes lo vean. Entonces hagan el esfuerzo ustedes, yo leo y ustedes procuren en internet, amplíen lo que yo estoy diciendo, procuren esas imágenes. Al igual que en Tula o Toyán, frente a esta pirámide o templo, el otro lado de la gran plaza está al otro lado de la gran plaza. Igual, recuérdense que ellos, los toltecas, construyen, amplían a Chichén Itzá, pero las construcciones que hacen, las hacen como que es una segunda Toyán o Tula. Frente a esta pirámide o templo, al otro lado de la plaza, está el principal juego de pelota. Al otro lado de la gran plaza, hay una plaza extensa, con paredes a los 2 lados. Está el principal juego de pelota. Es una inmensa cancha rectangular de casi 190 metros de larga,
la más grande de América Central. Altos muros se elevan a lo largo de sus costados. Entonces está la extensión de tierra y al lado columnas de murallas de piedra. Altos muros se elevan a lo largo de sus costados y en el centro de cada uno de ellos, a algo más de 10 metros del suelo, sobresale un anillo de piedra decorado con tallas de serpientes entrelazadas. Para vencer en el juego, los jugadores tenían que lanzar una pelota maciza de caucho a través de los anillos, o sea, estando en el terreno, en medio de las dos murallas que se extienden. Estaba en una parte, estaban esos anillos de piedra en las paredes, y la bola tenía que ser lanzada y que atravesar el anillo de piedra. Como hoy uno juega baloncesto y tiene que lanzar la bola, pues que atraviese el aro. Algo parecido así, parecido. Dice, algo más de 10 metros del suelo sobresale un anillo de piedra decorado con tallas de serpientes entrelazadas. Para vencer el juego, que algunos le llaman juego de pelota, para vencer el juego los jugadores tenían que lanzar una pelota maciza de caucho a través de los anillos. Cada equipo lo componían 7 jugadores. El equipo que perdía pagaba un alto precio. ¿Por qué dice Secharyasin que pagaba un alto precio? Porque el líder del equipo, al líder del equipo perdedor le cortaban la cabeza. Por eso dice pagaba un alto precio el equipo que perdía. Al capitán o al líder del equipo se le cortaba la cabeza. Eso no era juego entonces. Unos paneles de piedra decorados con bajorrelieves que representaban escenas del juego se instalaban en toda la longitud de estas largas paredes. El panel central de la pared oriental muestra todavía hasta el día de hoy, en esas ruinas, al líder del equipo ganador a la izquierda sosteniendo la cabeza cortada del líder del equipo perdedor. O sea, hay imágenes talladas en las piedras donde se ve la escena del líder del equipo ganador sosteniendo la cabeza del líder del equipo perdedor. Tan severo fin sugiere que en este juego de pelota había algo más que juego y entretenimiento. Cortarle la cabeza a alguien porque perdió el juego iba más allá de un simple entretenimiento, no quiere decir Secharyasin. Fíjense que estas cosas ningún antropólogo mexicano de otros lugares la han desarrollado desde este punto de vista y no han cuestionado tampoco estas cosas. Solo Sitchin, con su gran conocimiento, nos hace estas revelaciones. Tan severo fin de tener la cabeza cortada, decapitada, sugiere que en este juego de pelota había algo más que juego y entretenimiento. En Chichén Itzá como en Tula o Toyán había varias canchas para el juego de pelota, quizás para entrenarse o para juegos menos importantes. La cancha principal era única por su tamaño y esplendor, y la importancia de lo que pudo acaecer en ella viene subrayado por el hecho de que estuviera acompañada por 3 templos ricamente decorados con escenas de guerreros, de enfrentamientos mitológicos, las escenas del árbol de la vida, son cosas que ya se mencionan en la cultura sumeria. El árbol de la vida, y una deidad alada, o sea, un supuesto dios que tiene alas, o sea, que se puede elevar en el aire, eso quiere decir que vuela, es una ave, por eso dice, se le ponen alas. Es una imagen para decirnos otra cosa, ¿no? No es que del tipo tuviera alas. Una deidad alada y con barba, entonces se está refiriendo a ese tipo de personajes, los Anunnaki,
que tenían aves y se elevaban, por eso se le colocan la sal, exactamente igual como se hace en Sumeria, se representaban en diseños en piedras esos señores con alas, para decirnos que a través de esa imagen, que esa gente podían elevarse en el aire en sus naves. Para el nativo acá, esa nave le parecía una serpiente por lo que ya le expliqué. Al sumerio le parecía que, como ellos dicen en las tablillas, un carro de fuego, un carro alado o un carro del cielo, así está en las tablillas sumerias. O sea, cada cultura define esta tecnología que no conoce el terrestre según su punto de vista. Entonces, el que lee estas cosas tiene que saber esos detalles para que el que escuche la lectura no se confunda y se imagine que era serpientes que volaban o que tenían alas, ¿sí? O que cuando lo colocan con un traje de pez era que esta gente tenía cuerpo de pez. Nada de eso. Que no se está sabiendo explicar la imagen que se usó miles de años atrás. Muchos escritores cometen ese error. Y los que lo leen pues persisten en el mismo error. Nunca se aclara la situación por la ignorancia, ¿no? Como con Colón llega aquí y pensando que había llegado a Medio Oriente dice que esta gente eran indios. Y entonces se queda el error de que son indios esta gente aquí y hasta el día de hoy, más de 500, más de 600 años, seguimos con el show de la mentira, del equívoco de este hombre diciéndole indio a estas personas. Y eso es ridículo, pero está sucediendo. O sea, es señal de pura ignorancia. Por no saber, o porque hay una literatura que se impone, e insiste en que los que leamos esos textos antiguos repitamos el mismo error, diciéndole indio a estas personas. No son indios. Como aquellos sumerios no se llamaban sumerios ellos. Fue un europeo que fue ahí, un alemán o un inglés, y le dio por llamarle sumerios, y Sumer, aquella región. Pero la gente que vivía allá ni eran sumerios, ni se llamaban sumerios, ni su lengua era cuneiforme, porque tiene forma de cuña. Esos nombres se los ponen los historiadores y los antropólogos europeos que van, y lo hacen por ignorancia. Entonces se siguen repitiendo esos errores. Una deidad alada y con barba. Entonces se nota aquí que no era uno de los nativos, porque el nativo no tiene barba. Los descendientes de Caín, recuérdense que ya leímos esa parte, ¿no? Caín fue modificado genéticamente allá en Mesopotamia, cuando mató a Baal, por ahí por lo que hoy es Siria estaba, el lugar donde lo mató, y Ningisida le modificó la genética a Caín, que era barbudo, como son esa gente ahí de Medio Oriente, Palestina, Líbano, Israel y todas esas regiones, Siria. Esa gente tiene barba. Y le modificó la genética, dicen las tablillas, en el libro perdido de Enki lo vimos. Después que le modifica la genética, que él tiene descendientes, esos descendientes con él son traídos acá al continente, a este continente, por su tutor, que es Ninurta, y los trae de diversas maneras, algunos en su nave, que el sumerio, como no conoce la tecnología, le llama el pájaro negro, porque estaba pintada, era de color negro, el pájaro del cielo. Esa era la nave de Ninurta, y a otros los guía por el mar. Esos son los descendientes de Caín, los indígenas, que se le modificó la genética. ¿Qué significa que se le modificó la genética? No solamente que se le modificó para que no le saliera barba en el rostro, sino también el tipo de sangre. Es la marca de la que habla el libro del Génesis, que Dios, la palabra Dios no existe en la Biblia. Donde dice Dios, tiene que leerse el Elohim, que son esas personas, esa raza de gente. Dice que Dios le puso una marca a Caín para quien lo hallara no lo matara. En el texto sumerio está más detallado ese hecho y se dice que es una modificación genética que le
a partir de esa modificación hace que Caín y sus generaciones no les sale barba. Entonces traído acá el origen de los indígenas de América, que son imberbes, no tienen barba. Si es indígena y tiene barba es porque ya es una generación que se ha mezclado con otras culturas europeas, pero el indígena original aquí en América no tiene barba, es imberbe. Entonces cuando estos indígenas de antiguo hablan de gente o pintan gente o diseñan gente que tienen barba, es porque ellos veían una raza de gente que tenían barba y no era la raza de ellos. Por eso en esas estatuas de piedra o diseño de piedra aparecen la figura de esos personajes con barba, porque ellos los conocían y los veían. Y recuérdense que en Sumeria a los Anunnaki se les diferenciaba de los terrestres cuando eran diseñados en piedra o en tablillas, se le colocaba un tocado, como un gorro, un sombrero, digamos hoy, un tocado, y como que tenían cuernos, para diferenciarlos del terrestre. Para decirnos, aquí son razas de personas distintas a nosotros. Y al diseñarlos en piedras o en tablillas de barro cocido, eso perdura, esa información perdura por miles de años hasta el día de hoy. Una visión profunda, no se hace eso en papel o en papiro, sino en material que puede durar miles de años. Entonces, cada vez que aparecían esos personajes con alas o con cuernos, nos estaban queriendo decir, ese es uno de esas razas de personas que pueden elevarse en sus naves por el cielo, por eso tienen alas. Y tienen los cuernos, el tocado con cuernos, no porque tuvieran cuernos en la cabeza, sino para decirnos, esa es la raza de gente de ellos. Y eso no es nada extraño, señor, hoy sigue igual. Usted vive en Asia o vive en China, y usted ve una persona con un sombrero mexicano grande, con las alas grandes, y dice, eso es de la cultura de México. Ven, para hacer la distinción. Ese es de la cultura mexicana. Mírale el sombrero de ala, el sombrero mexicano, ya se identifica el símbolo con la cultura. Entonces, eso se sigue haciendo hasta el día de hoy, lo que hacían miles de años atrás. Ponerle un tocado con cuernos y ponerle alas para decirnos, esta gente eran astronautas, tenían naves que se elevaban como serpientes aladas por el cielo, porque la gente los veía que hacían eso. Por eso los cuernos y las alas. Todo esto, junto con la diversidad y la vestimenta de los jugadores, estamos hablando de este llamado juego de pelota, que vimos que parece que no era tal, porque terminaba de una manera dramática, decapitación del capitán de un equipo. Ya yo que en un juego no se hace eso. Y Secharya así nos da el detalle para decirnos, parece que había algo más, que no era un simple juego de pelota, como muchos estudiosos interpretan hoy. Eso es lo que nos está queriendo decir Secharya Sitchin. Todo esto, junto con la diversidad y la vestimenta de los jugadores, nos habla de un acontecimiento intertribal, entre tribus, sino internacional, de gran importancia política y religiosa. O sea, este llamado juego de pelota parece que nos está hablando de algo más profundo, que va más allá de la propia cultura de los toltecas y que tiene un alcance internacional. La decapitación, y dice que tiene un aspecto religioso también, dice Sitchin, de gran importancia política y religiosa. El número de los jugadores, que eran 7, y es importante ese número, 7, la decapitación del líder del equipo perdedor y el uso de una pelota de caucho parecen
copiar o imitar un relato mitológico, dice Sitchin entre comillas, para decirnos que no es mitología, es historia. Parecen copiar un relato mitológico del Popol Vuh, un texto antiguo de las culturas aquí, en el que se da un combate entre dioses que adopta la forma de una competición con una pelota de caucho. Un combate entre dioses que adopta la forma de una competición con una pelota de caucho. No es un simple juego, es un combate entre dioses, este tipo de personas, tomando la forma de un juego de pelota. En esta competición se enfrentaban el dios Siete Macao y sus dos hijos. Él nos está hablando de lo que aparece en el Popol Vuh, ese texto antiquísimo aquí de las culturas mayas, incas. El Popol Vuh, que lo pueden comprar en español, está escrito, traducido en español, ese pequeño libro. En esta competición se enfrentaban el dios Siete Macao y sus dos hijos contra varios dioses celestes, incluidos. ¿Qué significa dioses celestes? Dioses celestes. Está hablando de los planetas. Que los Anunnaki le enseñan al terrestre de que los planetas son dioses celestes. Como ellos son dioses terrestres, que vinieron del cielo, acá le dicen engañan al terrestre diciendo que ellos son dioses. Entonces ellos le dicen que los planetas también son dioses celestes. Y ellos mismos se ponían como representaciones de esos dioses, ¿no? Fulana de tal, la diosa fulana de tal tiene su representación celeste en el cielo, que es el planeta Venus. O el tal dios fulano aquí tiene su representación divina, espacial en el planeta Marte. A eso se refiere. Entonces, como en esta competición se enfrentaban el dios Siete Macao y sus dos hijos contra varios dioses celestes, incluidos el Sol, la Luna y Venus, dioses celestes, los planetas. El hijo 7, Uanafu, derrotado, era decapitado. Se le separó la cabeza del cuerpo y cayó rodando. Se le sacó el corazón del pecho. ¿Ven? Esas representaciones que pintaron muchos diseñadores europeos de la época colonial, en donde aparecen los indígenas con unos cuchillos con la punta redonda, entre los incas y los mayas, sacándole el corazón a un hombre que está amarrado encima de un altar y metiéndole ese cuchillo y sacándole el corazón. Ya los estudios más profundos se han descubierto que eso fue invento de los españoles. No hay manera de que usted le meta un cuchillo a una gente y le saque el corazón tan fácil. Tiene que atravesar huesos, quebrar huesos y cortar tal. No es así tan fácil como lo presentan esos filmes que hacen estadounidenses de esas culturas nuestras antiguas. Es una campaña ideológica creada para desacreditar esta cultura y colocarlas como salvajes, diabólicas. Ya los estudios han descubierto que no era posible hacer ese tipo de cosas. Meterle una cuchillada y sacar el corazón y el borbotón de sangre. Hay mucho engaño histórico, porque quien escribe la historia es el que venció, el conquistador. Entonces coloca al vencido como que era el asesino, como hace el europeo aquí. Coloca al esclavo que era el esclavizado, que era el maltratado, lo coloca en el lugar que le correspondía a ellos, a los blancos. Los demonios que mataban a los otros son los blancos que quemaban indígenas, niños, niñas, que se lo echaban a los perros. Colocan al negro como el diablo, el malo. La manipulación ideológica del vencedor, y escribe esos libros y la gente se lo cree. Los malos son los esclavos, que tenían una religión, y ellos la europea le dice que no, que eso era brujería, cosa de Satanás. Entonces presentan lo que maltrató, lo que oprimió, lo que quemó, por pensar distinto, lo colocan como que era lo bueno, ¿no? La religión católica fue la que quemó a miles de personas vivas,
tenía esclavos, coloca al negro como que él es el malo. Y a esos indígenas salvajes que sacrificaban a las personas. Cuando ellos eran los que hacían eso, sacrificaban cantidad de indígenas matándole de diferentes maneras. La manipulación histórica, hay que tener cuidado. Entonces dice que en ese texto se dice, se le separó la cabeza del cuerpo y cayó rodando, se le sacó el corazón del pecho. Ahí cierra la comilla Sitchin. Pero, dice Sitchin, Sitchin siempre pone un pero para cuestionar estas teorías. Pero, siendo un Dios, se le resucitó y se convirtió en un planeta. Ningún ser humano se convierte en un planeta. Nadie que murió resucitó. Murió, acabó. La teoría de la resurrección la tienen los católicos, es la cosa más absurda, más posible, más realista, y con pruebas físicas es la reencarnación, pero no la resurrección. Y el que no creía en la resurrección lo colgaban o lo quemaban vivo, aunque sea una cosa absolutamente sin pie ni cabeza. Y cuando un papa de esos locos se inventó que la Virgen María no murió y que subió al cielo en cuerpo y alma, ¿cómo es posible? Que el cuerpo no se corrompió, o sea, el cuerpo ya no volvió a la tierra, se fue con todo. Cuando se soltó ese dogma, esta teoría en la iglesia, miles de personas, qué ridiculez es esa, es absurdo. Pues todo eso que pensaron así, eran quemados vivos para imponer esa ridiculez. Eso es lo que hizo la Inquisición. Miles de familias enteras, niños, niñas, padres y madres juntos quemados en un espectáculo público, solo porque no creían esas cosas ridículas que dictaban la religión católica. ¿Hasta dónde llegan las aberraciones religiosas de las que habla, de las que como sucedía en Toyán, como hacían los sacerdotes en Toyán? Y que el rey, para no enfrentar esa gente que tenían poder por el miedo en medio del pueblo, decidió recoger a todos los que estaban de acuerdo con él y se fueron a otro lugar, que dejen esos locos ahí que sigan matando gente ahí y ofreciéndosela al Dios que va a volver por esa sangre derramada. Y se fueron hacia Chichén Itzá. Es como las cosas se van repitiendo en la historia, ¿no? Porque la historia, estamos dentro de un planeta redondo y las cosas son cíclicas, se van repitiendo. Entonces cuando habla que se le separó la cabeza del cuerpo y cayó rodando y se le sacó el corazón del pecho, pero siendo un Dios se le resucitó y se convirtió en un planeta. Esas mismas expresiones las encontramos en la cultura griega, que son los Anunnakis, la cultura egipcia, donde se decapita a una persona, a un dios, se le corta en pedazos y después resucita. Osiris, el dios llamado dios Osiris, que era un terrestre, hijo de una mujer terrestre, con un Anunnaki llamado Marduk, o Ra, ahí en Egipto, como se le decía, Ra, Amón-Ra. Osiris era hijo de una mujer ahí de Sumeria, terrestre. La primera que se casó con uno de esas razas de gente, los llamados dioses, los Anunnaki, con Marduk, o Amón-Ra en Egipto. Es Set que mata a Osiris para quitarle todos los territorios que Marduk, como padre de los dos, les dejó en herencia ahí en el norte de Egipto y en el sur de Egipto, lo que hoy es Sudán, por ahí. Y ven cómo viene eso de lejos, ¿no? El deseo de Set de robarse todo, quedarse con todo, el ansia del poder, decapitó y cortó en pedazos a Osiris. Igual pasa en la cultura griega, miles de años después de la egipcia, influenciada por la egipcia, como lo dicen los más antiguos filósofos griegos. Lo que nosotros aprendimos, lo aprendimos con los sacerdotes de Egipto. Son los negros de Egipto,
que iluminan la cultura griega. ¿Y qué dicen los europeos? No, nuestra cultura blanca viene de Grecia. Y cortan esa parte ahí. Nos dicen que los griegos decían que lo aprendieron de los negros en Egipto. ¿Ven? Es racismo. Y eso es la historia que nos enseñan. Somos herederos de la cultura griega. Es falso. Los mismos griegos antiguos dicen que aprendieron de los negros en Egipto. Los sacerdotes y toda esa clase de gente que tenían el conocimiento. En libros, en escritos antiguos, guardados. A través de tradiciones que se iban guardando a través de cientos de años, miles de años, en esa clase de gente llamados los sacerdotes, que eran los que trabajaban en los llamados templos por los terrestres, que son la residencia de esta raza de personas. Y más lejos aún, ese que se le separó la cabeza del cuerpo y cayó rodando, pero después siendo un dios se le resucitó y se convirtió en un planeta, está hablando del relato de la creación del sistema solar que los Anunnaki le hicieron a los sumerios, a los llamados sumerios. ¿Cómo fue creada? ¿Cómo fue creado nuestro sistema solar? Esa información no la tiene el terrestre porque no tiene ni la tecnología. Entonces el Anunnaki que viene de allá, de un planeta en su nave, entra a nuestro sistema, lo conoce su historia, su formación se la cuenta al terrestre en Sumeria. En una obra llamada Enuma Elis, o sea, que habla de la creación de nuestro sistema solar. Un planeta que decapita a otro, porque el planeta no tiene cabeza, pero para explicárselo mejor al terrestre le dice que un planeta que es Nibiru decapitó a otro que estaba entre Marte y Júpiter, le cortó la cabeza, como si fuera un ser humano, lo cortó por la mitad y una mitad se convirtió en el planeta Tierra y otra mitad se convirtió en lo que hoy es el cinturón de asteroides. ¿Ven? Todo se refiere, están usando la misma palabra para referirse a cosas que ya miles de años esa cultura sumeria y egipcia lo conocían, esos relatos. ¿Por qué? Porque son las mismas personas que vienen aquí también civilizando este tipo a los descendientes de Caín. Los mismos Anunnaki, los mismos dioses de allá, de Sumeria, de la India, de Egipto, de Grecia más tarde. Esta representación de acontecimientos divinos convertiría esta costumbre tolteca en algo parecido a las representaciones religiosas del antiguo Oriente Próximo. Representaciones religiosas, ¿saben lo que es eso? Es lo mismo que se sigue haciendo hoy en la Iglesia Católica. En la Semana Santa no se hace una representación religiosa de la pasión de Jesucristo, la muerte y el proceso que tuvieron, el juicio que se le hizo, ¿no? La crucifixión. Usted no ve cómo hacen la procesión con uno que representa a Jesucristo y está cargando una cruz y le ponen pintura roja y van y lo amarran. Cuando llegan allá a algún lugar alto, lo levantan la cruz con el tipo amarrado allá y supuestamente lleno de sangre con una corona. La misma cosa hasta el día de hoy, se repite el terrestre. Representaciones religiosas de algo que dicen que pasó hace miles de años. Pues eso hacía esta gente también aquí en América, igual que hacían en los sumerios o en Babilonia, la ciudad de Marduk, allá en Mesopotamia. Se representaba esa creación de nuestro sistema solar, de nuestro planeta, como si fuera algo entre humanos aquí en la Tierra. Esta representación de acontecimientos divinos convertiría esta costumbre tolteca en algo parecido a las representaciones religiosas del antiguo Oriente Próximo, Sumeria, Mesopotamia, con lo que estoy explicando. En Egipto, la desmembración y la resurrección de Osiris, como les dije, se representaba anualmente en una obra de misterios en la cual los actores, entre los que estaba el faraón, hacían los papeles de diversos dioses. Y en Asiria, en una compleja representación que también se llevaba a cabo todos los años,
Todo eso hacen los terrestres, como hacemos hoy con la pasión de Cristo. Los actores entre los que estaba el faraón hacían los papeles de diversos dioses, como en la representación religiosa de la pasión de Cristo. Uno hace el papel del soldado, otro hace el papel del ladrón, otro hace el papel del que va dando los latigazos, otro hace el papel del crucificado, otro hace el papel del ladrón que está crucificado. Es lo mismo. Se entiende fácil estas cosas porque se siguen repitiendo hoy esos hechos. Representaciones religiosas de algo con un motivo didáctico, ¿no? Para mostrarnos de una manera como representativa qué fue lo que pasó. Porque así la persona del pueblo entiende las cosas mejores. Si el Anunnaki comienza a explicarle al terrestre de aquella época cómo se formó el sistema solar nuestro, no lo iban a entender. Porque es una cultura con millones de años más antigua que nosotros. Es como cuando tú llegas al campo, en cualquier nuestro país, comienzas a hablarle de la revolución tecnológica o del plasma o de cualquier cosa que el tipo no va a entender ni pío de qué este hombre está hablando. Si yo sé solo criar animales en el campo y cosas, y me viene a hablar de qué este hombre, yo no entiendo nada, es lo mismo. Entonces hay que buscar una manera de tú explicarle a esta persona en su cultura, según la capacidad que él tiene de entender, eso tan inmenso que de explicar que pura astronomía. ¿Cómo tú se le explica a una gente que no sabe ni pío de astronomía? Tiene que adaptar el lenguaje. Adaptarlo al humano a la que tú le estás explicando eso. Entonces, vamos a poner los planetas como si fueran dioses humanos que tienen cabeza, que se le corta la cabeza, se le cortan en pedazos. Es una enseñanza, una didáctica, una manera de enseñar las cosas adaptándolas a la mentalidad de las personas. Dice, lo mismo que hacían en Asiria, en una compleja representación que también se llevaba a cabo todos los años, se ponía en escena una batalla, ¿ven? Es como cuando usted hace una guerra de la independencia y la quiere representar, pues un montón de gente se viste de soldados, otros se visten de los soldados de España, otros se visten de los soldados de Venezuela, y se van a una planicie grande y se mata, y se hace como si fuese una batalla. Están haciendo una representación, ¿ven? Es eso. Como se hacía también en Asiria, en una compleja representación que también se llevaba a cabo todos los años, se ponía en escena una batalla, o sea que no era real, en escena una batalla entre dos dioses en la cual el perdedor era ejecutado para ser perdonado y resucitado más tarde por el Dios del cielo, En Babilonia se leía todos los años el texto antiquísimo llamado Enuma Elis, que los Anunnaki le dictaron al terrestre de cómo sucedió la formación de nuestro sistema solar. El Enuma Elis se llama, está en español, pueden bajarlo de internet. El Enuma Elis. La epopeya que describía la creación del sistema solar como parte de las celebraciones de Año Nuevo. En esta se representaba la colisión celeste que llevó a la creación del planeta Tierra, el séptimo planeta viniendo desde fuera hacia el Sol, el séptimo, se representaba entonces la formación de nuestro planeta como la muerte y decapitación de la monstruosa Tiamat a mano del supremo dios babilónico Marduk. El planeta Nibiru no formaba parte de nuestro sistema solar. Gira todavía alrededor de una estrella muerta, de un sol muerto, a millones y millones de kilómetros en el espacio profundo. Cuando ese sol pierde la energía, ya no tiene energía, no puede mantener a los planetas girando alrededor de él,
los planetas se desplazan por el espacio. Nibiru pasó cerca de nuestro sistema solar, en ese vagando por el espacio, pasó cerca de nuestro sistema solar. Esto es lo que cuenta el Enuma Elis. Y fue atraído por los planetas de nuestro sistema solar hacia adentro. Se encontró con Urano, con Plutón, con Neptuno, con Saturno y con Júpiter, que le dieron un empujón hacia adentro y lo introdujeron en la órbita de un planeta que estaba entre Marte y Júpiter llamado Tiamat. La fuerza de atracción del sistema lo atrajo hacia adentro y entró en ruta de colisión, de choque con Tiamat, porque entró entre la órbita que tenía ese planeta llamado Tiamat, rico en oro y en agua, que estaba entre Marte y Júpiter. Y ese esquema de ese sistema solar con Tiamat, cuando todavía no existía el planeta Tierra, aparecen en los diseños hechos en piedra y en tablilla de los sumerios, porque los Anunnaki se los explicaron. Entonces ese planeta fue impactado por los satélites de Nibiru, que es un planeta inmensísimo, más grande que cualquier planeta en nuestro sistema solar, y entre los satélites de Nibiru y el mismo Nibiru lo cortaron por la mitad, lo despedazaron, y como ya dije, una parte se convirtió en el planeta Tierra y otra parte se convirtió en todas esas piedras que hoy se llama el cinturón de asteroides. Ese hecho se representaba de distintas maneras en las culturas sumerias y aquí en estas culturas americanas también. Eso es lo que nos está queriendo decir Sitchin. Son representaciones de unas cosas que sucedió miles de años atrás. Y es que he narrado en ese texto el Enuma Elis, texto sumerio, la epopeya que describía la creación de nuestro sistema solar, como parte de las celebraciones de Año Nuevo. En esta epopeya se representaba la colisión celeste que llevó a la creación de la Tierra, el séptimo planeta, ¿no? Como ya les dije, contando desde Plutón hacia el Sol. Como la muerte, se representaba entonces como la muerte y la decapitación de la monstruosa Tiamat, que no era más que aquel planeta rico en oro y en agua que había entre Marte y Júpiter. Por eso es que la Tierra tiene tanto oro y los Anunnaki lo sabían. Por eso vinieron aquí a buscar ese oro, para tapar el hoyo que se abrió, el agujero que se abrió en la atmósfera de ellos, del planeta Nibiru. Y lo lograron con todo el oro que se llevaron de aquí. Porque ya sabían que aquí había mucho oro, porque esta era la parte del planeta aquel Tiamat, que fue quebrado en dos partes, y que era rico en oro y en aguas. Entonces se les representaba ahí en Sumeria a Tiamat como un monstruo, como un animal, para poder explicar al terrestre que no entiende de tecnología, de astronomía profunda. Se le presentaba como un monstruo, y Marduk, que era el dios de Babilonia, a Marduk se le colocaba como que era la representación del planeta donde él vino, que es Nibiru. Entonces aparecía como Marduk con una lanza lanzándole ese rayo a la boca de ese monstruo que era Tiamat. Entonces ven, es una representación didáctica para explicar un hecho astronómico que el terrestre, si no se le adapta, no lo entiende. Entonces aquí en América esas cosas se representaban de diferentes maneras y parece, según Sitchin, ese juego representaba eso. No era un simple juego de pelota, porque había una decapitación, era una representación de algo más profundo, la creación de nuestro planeta Tierra, imitando lo que está escrito en el Enuma Elis, aquella epopeya. El mito maya y su representación, haciéndose eco de los mitos de Oriente Próximo, siempre se coloca esa palabra mito, entre comillas, para decirnos que no es mito, como dicen esos antropólogos europeos, es historia humana. El mito maya y su representación, haciéndose eco de los mitos de Oriente Próximo y sus representaciones, parecen haber conservado los elementos celestiales del relato y el simbolismo del número 7 en su relación con el planeta Tierra.
No es difícil entender estos textos cuando uno lee mucho, ¿eh? y adapta estas cosas al lenguaje de la gente sencilla que no tiene el conocimiento astronómico profundo. Es el problema que tienen muchos grandes intelectuales que no son tan inteligentes que no consiguen bajar al nivel del pueblo para explicar las cosas. Entonces hablan tanto que lo que hacen es que confunden a esa gente, la mayoría de nuestros pueblos, que no tiene esa formación tecnológica. Entonces hay que adaptarle el lenguaje con figuras que el terrestre o el pueblo normal conoce y que puede relacionar. Yo no sé el nombre de esa nave, de esa raza de personas que tienen naves que se elevan, pero a mí me parece que eso es un platillo volador, porque tiene forma del plato que yo uso todos los días para comer. Entonces yo digo, es un platillo volador. Ven, es lo mismo. Se adapta el lenguaje a la capacidad mental de las personas que necesitan la explicación de aquel acontecimiento, de aquel hecho. Plato volador. Un objeto con forma de cigarro, porque se nos parece un cigarro largo. Un objeto volador que es largo. Entonces decimos, parece un objeto volador no identificado que parece un cigarro, un ovni en forma de cigarro. Bueno, se usa lo mismo, el lenguaje. Hay que adaptar las cosas a la mentalidad del público a quien usted le está explicando. Eso es importantísimo. Y a veces no hacen eso y oscurecen más que lo que explican. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.